Bien, hasta ahora eh, ya habíamos visto algunos fundamentos teóricos relacionados con la asignatura sobre sistemas operativos. Habíamos visto que hay varias plataformas de sistemas operativos, ¿verdad? Una es el Windows, que todo el mundo lo utiliza. Después están las distribuciones del Linux, el software libre que se lo conoce, que no se paga ninguna licencia de uso. El Windows sería un software propietario, hay que pagar una licencia para utilizarlo. Entonces hay un sinfín de sistemas operativos y también aquellos sistemas que están orientados a los dispositivos móviles, ¿no? A los tablets, a los celulares. Pero en el fondo, inclusive esos sistemas operativos están creados en base a un sistema que estaba corriendo en el ordenador, ¿no? En este caso el Linux o puede ser el Windows. Ahora vamos a hablar de las máquinas virtuales. Entonces, un sistema operativo, ya sea Linux, Windows, Mac OS o cualquiera, o inclusive de los dispositivos, habíamos indicado que es un software que permite administrar o controlar recursos del ordenador, ¿verdad? Tanto hardware como software. O sea, administra todos esos recursos el sistema operativo. Viéndole desde otro punto de vista, también el sistema operativo habíamos dicho que es una interfaz de usuario que de alguna manera a nosotros como usuarios nos permite tener el control del ordenador, ¿no? Es una interfaz de usuario porque sin el sistema operativo nosotros no pudiésemos interactuar también con el ordenador o con el dispositivo móvil, ¿verdad? Entonces el sistema operativo se acomoda ahí, es el puente que nos liga el ordenador y al usuario. Entonces, estos sistemas operativos, si bien existen en modo gráfico, pero también todos habíamos visto que tienen una consola de comandos, ¿no? Que en algunos se lo llama terminal, pero al final sigue siendo consola de comandos, que a través de los comandos también podemos interactuar, ¿no? Y que en realidad la parte gráfica está en base a esa consola, porque habíamos probado que si yo creo una carpeta desde el modo gráfico, también lo puedo hacer desde la consola. Si yo elimino un archivo, lo puedo hacer desde la consola, ¿no? Pero tenemos que memorizar comandos, escribir correctamente, y a eso lo llamamos sintaxis, ¿no? De esos comandos. Entonces, si yo quisiera probar, si yo quisiera instalar diferentes sistemas operativos en mi máquina, lo pudiese hacer, pero para no estar formateando, instalando en nuestra máquina. Entonces apareció otro tipo de software que se llaman máquinas virtuales. Y existe igual para Windows, para Linux, para las Mac, existe una máquina virtual. Y una máquina virtual no es más que un software también, un programa que va a permitir emular diferentes tipos de sistemas operativos en este caso. Por ejemplo, yo tengo una PC, una laptop, entonces yo teniendo una máquina virtual, pudiese instalar Linux, cualquier versión, ya sea Ubuntu, Red Hat, Kali, Mandrake, cualquier versión, cualquier distribución de Linux pudiese instalar, sin necesidad de formatear mi sistema operativo, que es el Windows en este caso. También pudiese hacer correr otras versiones del sistema operativo Windows, porque pues yo en mi máquina tengo instalado, por decir, una Windows 8, y si yo quiero tener una XP, ya sea para utilizar algún programa, para realizar alguna configuración, etcétera, también dentro de una máquina virtual, puedo instalar un Windows en la versión X, XP, sin necesidad de eliminar el Windows. Entonces, eso nos permite hacer la máquina virtual, nos permite emular diferentes tipos de sistema operativo sin necesidad de eliminar el sistema operativo que ya se está ejecutando, ¿sí? Entonces, actualmente esto ha ido evolucionando, no es de, en realidad hace mucho tiempo ya que existen las máquinas virtuales, también ha ido evolucionando, actualmente es multiplataforma, entonces soporta diferentes tipos de sistemas operativos. Yo en mi máquina puedo hacer por el Windows, Linux y otros sistemas operativos. En una máquina Linux de igual manera pueden hacer por el Linux, Windows, ¿verdad? Y otros sistemas operativos.
Esto se lo hace con el fin de evitar desinstalar, ¿verdad? O reinstalar nuestra máquina en realidad, ¿sí? Porque si yo, por decir, quisiera probar un programa que solo soporta, que no ha sido modificado, no ha sido actualizado y solo soporta Windows XP, por decir, ¿qué tuviera que hacer? Formatear mi disco duro, instalar el XP y probarlo. Pero ahora, por decir, mis programas que son actuales en XP no se ejecutan, pero necesariamente necesito un Windows 8 para arriba. Entonces, ¿qué tuviera que hacer nuevamente? Formatearlo y volverlo a instalar, ¿verdad? Entonces, para no hacer esto, lo que generalmente se suele hacer es instalar una máquina virtual y de esa manera no lo tenemos que formatear nuestro disco duro. Algunas veces se suele utilizar también para probar software, ¿sí? Y eso es lo que les decía, algunos programas, algunos jueguitos, en este caso antiguos, entonces no se ejecutan en versiones actuales, sino que en versiones antiguas. Entonces, dentro de una máquina virtual yo lo puedo instalar el sistema operativo y probar ese software. En otros casos, las máquinas virtuales se utilizan también en redes, ¿no? Aquellos que trabajan por redes, configurando servidores, etcétera. Entonces suelen instalar diferentes tipos de máquinas virtuales para poder probar, ¿no? Justamente configuración de redes, montar servidores, etcétera. Entonces tiene muchas aplicaciones esto de las máquinas virtuales. Aquí hay una gráfica que nos va a poder ayudar a comprender mucho mejor. En realidad, la virtualización es esto gráficamente. Tenemos un hardware, ¿verdad? Esto que están viendo de la parte gris, asumamos que es nuestro hardware, con el teclado, con su disco duro, con su memoria RAM, con todas las características del hardware del ordenador. Y sobre ese hardware que tenemos, entonces podemos ir agregando diferentes sistemas operativos, en el software en realidad nos va a permitir hacer ello, nos va a permitir utilizar los recursos del hardware del ordenador, o sea, de la parte física, pero con un sistema operativo diferente, ¿no? Sobre esa máquina virtual, sobre el software que nos va a permitir virtualizar, entonces podemos tener diferentes tipos de sistemas operativos. Esta puede ser Windows, esta otra puede ser Linux Ubuntu, esta puede ser Linux Kali. Aquí atrás yo puedo tener otros sistemas operativos, pero que se pueden ejecutar sobre el mismo hardware en realidad, sobre el mismo hardware, sobre las mismas características de hardware que tenemos en nuestro ordenador. Eso es lo que hace una máquina virtual. Existen varias máquinas o varios sistemas que permiten emular o que permiten virtualizar. Entre las más conocidas, las más utilizadas, está el VMware, que es un software de pago que hay que pagar una licencia, pero también existe el software para orientado al software libre, que es el VirtualBox, ¿no? Que esto es gratuito, no hay que pagar una licencia por utilizar eh, este tipo de software. Obviamente que hay otras más. Si ustedes colocan el santo que lo sabe todo Google, máquinas virtuales, nos va a salir un sinfín. Pero los más utilizados, los más conocidos, son estas dos, el VMware y el VirtualBox. Y vamos a ir ahora a la práctica entonces. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Está claro sobre lo que es una máquina virtual, ¿verdad? ¿O hay alguna duda? Está claro. Aquí me va a aparecer unos enlaces de descarga. Obviamente que esta primera, que es el www.vimeware.com, es la de pago, ¿no? Tuviera que, de acuerdo a las instrucciones, eh, pagar la licencia de uso, pero más abajo también tenemos otros enlaces que de alguna forma nos permite descargar. En realidad todas me están botando de la misma página, igual, porque hay una de LinkedIn. Si vamos buscando otros enlaces, igual que el Windows, ya hay algunas páginas que nos permite descargar con con un crack o con un sistema que está craqueado, de tal manera que podamos eludir eso de la licencia del software. Nos va a permitir, igual que el sistema operativo Windows. Hay varios enlaces. De cualquiera de esos podríamos descargar. ¿Sí? Y la otra alternativa es
VirtualBox, habíamos colocado aquí. Voy a colocar VirtualBox. Y aquí está, esta es su página. Como esta es gratuita, ¿verdad? No hay que pagar ninguna licencia de uso, porque en la que es de pago, con seguridad que si nosotros descargamos, nos va a pedir el número de serie, si hemos pagado lo vamos a tener, si no, no, ¿verdad? Entonces yo entro aquí al VirtualBox, y aquí está esta es la última versión, la 6.1. También podemos ver aquí en uno de estos enlaces entrando, nos va a visualizar. Aquí hay una opción que dice Download. Aquí tenemos un apartado que si tenemos una máquina, un sistema operativo que no soporte el 6 por decir, ¿verdad? Y soporte el 5, entonces podemos entrar a cualquiera de estas, ¿no? Aquí está la 6.0 y aquí la 5.2. Si agregamos, si hacemos un clic, aquí me está indicando el sistema a descargar en la versión 6.0.24 y me está indicando que este sistema de alguna manera va a soportar toda esta arquitectura Windows, OS X, Solaris, Oracle, Ubuntu, Debian, Fedora, etcétera. ¿Vieron? Inclusive de ahí, estos son algunos enlaces que nos permiten descargar el sistema operativo. Entonces, lo que hay que hacer es descargar primero el software. En este caso puede ser VirtualBox o VMware. Cualquiera de las dos. Una vez que ya lo tengan descargado, aquí yo ya lo tengo en mi carpeta. Vamos a ir. Aquí está. Y ahora lo tengo. Los dos. El VirtualBox en la 6.1 y el VMware en la versión 16.2. Aquí lo único que tuviera que yo hacer es hacer doble clic. Como instalar cualquier software. Todos ya instalaron seguramente algún programa en sus ordenadores, ¿verdad? O alguien no lo hizo, jóvenes. Instalaron todos Sí, el ejecutable. Este es el icono del ejecutable. Miren, aquí ya está cargando. Me muestra una pantalla. En realidad yo ya lo tengo instalado el software en mi máquina. Porque dependiendo del tamaño, del programa, entonces algunas veces tarda unos minutos más, otras menos, dependiendo de la arquitectura de hardware que tenga. Vamos a ver. ingeniero, ingeniero, Adelante, Roberto. una consulta. Y mi pregunta, así, en completa ignorancia, ¿cualquier equipo lo podemos convertir en un equipo virtual? Es decir, este programa, el VMware y el otro, ¿los puedo instalar en cualquier arquitectura? Exactamente, pero el ¿O, VMware o me va a pedir? soporta tanto Windows como Linux. No, no he probado nunca en una OS X. Tal vez sí, habría que ver, ¿no? Hay que ver sus especificaciones. Por ejemplo, aquí cuando hemos entrado, siempre es bueno darle una lectura. Y aquí con seguridad que nos indica, en este caso me está indicando que soporta Windows, X, Solaris, cualquier arquitectura soporta. Mi, mi punto era que si no me pide, eh, por ejemplo, más memoria, si no pide un procesador más rápido, esa era Allá. mi pregunta. Eso también hay que leerlo en las especificaciones. Cuando vemos una versión, eh, generalmente, si tenemos un Windows, si yo estoy corriendo con Windows 10, con seguridad que cualquier programa me lo va a sacar, ¿no? Ahora, ¿dónde va a estar el problema? Si yo tengo una versión anterior. Entonces, lo que hay que considerar a la hora de instalar cualquier programa, no solamente el VMware, hay que ver cuánto soporta, en qué sistema operativo corre, ¿verdad? Cuánto de memoria RAM necesitamos, ¿verdad? Cuánto de espacio de disco.
Algunas veces no todos los programas necesitan, por decir, menos de 1 GB o más de 1 GB, eso va a depender, ¿sí? Entonces hay que ver siempre las especificaciones del software. Por eso les decía que no todas van a soportar la versión 16 quizá. Tal vez podamos instalar, si yo tengo un sistema operativo anterior que estoy corriendo con todavía una Windows 7, por decir, entonces puede ser una versión, la 12, la 13, que se acomode, pero igual vamos a hacer con la 16 o con la 10 o con la 13 lo mismo. Vamos a virtualizar máquinas virtuales. Entonces, tienen que descargar la versión que se acomode a las características de su ordenador, a la memoria, al sistema operativo que tienen, porque algunos sistemas operativos corren en 32 bits, ¿verdad? Eso es lo que soporta su arquitectura. Otros sistemas operativos se ejecutan con 64 bits, eso es lo que soporta la arquitectura de hardware. Entonces, este sistema, el VMware también hay para 32 bits, para 64 bits, entonces eso también hay que verificar. ¿Ok, Roberto? Muchas gracias, ingeniero. Entonces, ¿vieron? Aquí ya me aparece este cuadro de diálogo. Le doy siguiente, como está en inglés mi instalador. Aquí tendría que darle next. Aquí me está saliendo un mensaje porque yo ya estoy ejecutando, ¿vieron? Entonces, de alguna manera, eh, aquí como yo ya hice correr mi máquina, voy a detener, voy a salir. Yo ya estaba ejecutando ya. Entonces, por eso que no quería pasar al siguiente y aún me dice que sigo ejecutando. Ahí está. Aquí me está saliendo cambiar, reparar o remover o desinstalar, ¿verdad? Esto me está saliendo porque yo ya tengo instalado un sistema que se está ejecutando. En el caso de ustedes no les va a salir, le tuvieran que dar next directamente. Les va a salir algunas opciones donde van a tener que seleccionar dónde lo quieren instalar, ¿verdad? Si lo quieren instalar en la unidad C, en la unidad D o en otro lugar. También les va a salir, tal vez si quieren crear un acceso directo en la barra de tareas, en el escritorio y nada más. Y le dan next, 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 next hasta que finalice. Una vez que finalice, yo le voy a dar cancelar, no le voy a dar siguiente. Listo. Les va a salir al final esta pantalla donde me dice finish. Lo finalizamos. Y como acá, si presionan la tecla Windows, aquí ya tuviera que estar el VMware, ¿verdad? Lo mismo va a suceder con el VirtualBox. A ver, vamos a instalar esa. Vamos a ver, yo también ya tengo esta. A ver, vamos a ver qué me sale. Le vamos a dar doble clic en el ejecutable. Aquí me está indicando, este es en el sistema, en algunos quizás no les va a salir. Si quiero darle en modo administrador para que realice los cambios, le damos sí. Como todos los instaladores ya son asistidos, entonces es mucho más fácil. Solamente hay que darle unas lecturas a la licencia. Aquí lo mismo, ¿no? Me está diciendo que si lo quiero remover o reparar. A ver, le voy a dar reparar, pero al reparar lo único que va a hacer es sobreescribir. Ya no me va a pedir las opciones de que seleccione la unidad donde va a instalar. Ahí está, lo está reinstalando en realidad directamente. ¿Vieron? Y finalizar. Bien. Entonces, una vez que hemos instalado, ustedes ya tuvieran que ejecutar directamente. Cuando ya está instalado, esta es la de VMware y esta es la de VirtualBox. Vamos a entrar para conocer el entorno. Y les va a mostrar esto.
Entonces aquí yo puedo crear una nueva máquina virtual. Ya cuando tengamos máquinas virtuales ejecutándose, podemos abrir. Algunas veces de internet podemos descargar también ya máquinas virtuales, de tal manera que podamos abrir esas máquinas para que se ejecuten, ¿no? Sin necesidad de poder instalar, o algunas veces nos podemos conectar a otro lugar de manera remota. Esto con internet, obviamente. A ver, y veamos la otra, la interfaz de usuario del VirtualBox, que va a ser casi similar. Esta es la de VirtualBox. De la misma forma, ¿vieron? Aquí me permite crear, este botón me permite crear una nueva máquina virtual o control en el atajo, ¿verdad? Puedo abrir una máquina ya que esté instalada en mi máquina simplemente para adicionar, o puedo exportar también, ¿no? O mi máquina virtual que está acá también la puedo exportar para llevar a otra máquina, otro programa VMware, o en este caso Oracle, o podemos traer también, ¿no? Y aquí es para configurarla, pero son los mismos botones. Entonces, en cualquiera de las dos, ¿qué vamos a poder hacer? Crear una máquina virtual desde cero, abrir una que ya existe o utilizar internet para reconectar. Vamos a crear una nueva máquina virtual utilizando VMware. Entonces acá le damos clic en New. Aquí hay dos opciones en la primera pantalla. Por defecto me está seleccionando esta, la típica, me dice que es la más recomendada, ¿verdad? O puedo seguir, si yo soy experto, por decir, en instalar otro tipo de sistemas operativos, puedo ir en una avanzada. La diferencia entre estas dos está que en esta, la recomendada, es mucho más fácil, le vamos a dar siguiente, 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 y en esta avanzada, igual que en el Windows, lo que instalaron, entonces vamos a poder elegir la tarjeta de red, el disco duro y realizar otros cambios, ¿no? En ese proceso de instalación. Por ahora le vamos a dar típica, recomendada. Next. Aquí, si ustedes tuvieran, por ejemplo, mi máquina tiene un lector de CD, por eso me está mostrando esto, que yo puedo elegir la instalación desde un disquete. Si yo tengo un CD y ahí está el sistema operativo, entonces yo eligiese aquí esta opción, instalar desde el disco. Pero si no tenemos el disco, entonces tendríamos que tener un archivo que es en .iso, ¿sí? Eso también lo pueden descargar desde Google. Nuevamente vamos a ir al Google y aquí colocamos, por decir, ustedes quisieran un Ubuntu en ISO, por decir, o descargar Ubuntu.iso. Generalmente las máquinas virtuales soportan esta extensión. Entonces aquí hay un enlace. Vieron aquí, cualquiera. Más abajo también habrá seguramente otros enlaces, desde donde nosotros podemos descargar. Siempre hay algunos que nos muestran publicidad, ¿verdad? Pueden elegir cualquiera, la que les permita descargar. Y aquí están, ¿ven? Cualquiera de estas. Aquí hay Ubuntu, la 20.4.5 y de 64 me dice .iso. Le doy clic y me va a descargar, obviamente, pero miren, es de 3.6 gigas. Quiere decir que esto va a llevar tiempo, ¿no? Eso va a depender de la velocidad de descarga que ustedes tengan en casa, ¿sí? A mí, por ejemplo, esto en casa me ha llevado a descargar casi menos de una hora, pero eso es dependiendo de la velocidad de internet. En algunos casos puede ser que tarde un poco más, ¿no? Entonces, esto yo ya lo he descargado, este de 3.6 gigas. Entonces yo lo tengo en la unidad D. Por tanto, aquí, como ya está descargada mi sistema operativo con la extensión .iso, aquí yo elijo esta, la segunda. Instalar desde una imagen de archivo, que es la .iso. Le damos browser, buscar, y aquí
yo lo descargué en la unidad E. Entonces aquí al final está este archivo. Ahí está. El Ubuntu. También tengo una de Windows. Esta no la he probado si instala, porque no todo lo que está en internet a veces funciona, ¿no? Entonces eso también debe de tener cuidado. Algunas veces se descarga, pero no se debe ejecutar, ¿no? Porque no todo lo que es gratis a veces funciona. Entonces hay que ir probando. Esta yo lo estaba probando, sí me ha permitido instalar, solo que no he podido terminarlo. A ver, vamos a seleccionar aquí. Entonces selecciono, le doy Open y Next. Siguiente. Como esta es una instalación Linux, entonces aquí me está pidiendo que yo personalice esta instalación. En Windows no nos pide esto. El Windows es más fácil. Entonces aquí le vamos a dar un nombre. Como este es Ubuntu, le puedo dar ese nombre. Vamos a darle Ubuntu Linux. Dar cualquier nombre, ¿no? No necesariamente, pero yo suelo darle el mismo nombre del sistema operativo para que tengamos claro aquí qué versión del sistema operativo es. Aquí nos está pidiendo un nombre de usuario. Esto es con el objetivo de loguearnos. Cuando ya tengamos acceso al sistema operativo, nosotros vamos a tener que acceder a través de esta cuenta de usuario, ¿no? El user y el password. Entonces aquí Ubuntu también puede ser nuestro nombre de usuario para no olvidar. Generalmente cuando colocamos claves hay que tener claro, ¿no? La clave que le estamos poniendo. Y aquí la clave. Esto debe de coincidir con lo que voy a colocar aquí abajo. Si no coincide, nos va a rechazar. En este caso, a ver, colocaré otra porque ya había nombrado de la misma manera otro punto. No lo voy a colocar. Ya. Ahí está, ¿ves? Me dejo pasar ahora. Pero no hay que olvidar de ese nombre de usuario y de la clave que estamos colocando, porque si no, no nos va a permitir el acceso, ¿verdad? Aquí me le está dando el nombre que le va a poner aquí a la máquina virtual, esta que dice Ubuntu 64 bits. Aquí, como ya tengo una Ubuntu 64 bits, me dice Ubuntu 64 bit 2, ya lo voy a dejar ahí. Esto me está sugiriendo el sistema, pero siempre hay posibilidad de que ustedes lo cambien también. Me está dando la locación donde se va a instalar. Esto generalmente aparece en todos los instaladores, ¿no? Donde quiero instalar. Si yo quisiera cambiar de unidad o otra carpeta, entonces aquí simplemente selecciono. Lo voy a dejar con lo que me sugiere el sistema. Esa es la ruta. Le damos Next. Ahora, también tenemos que percatarnos el espacio que tenemos, ¿no? Aquí me está sugiriendo 20 gigas. Como no voy a instalar solamente el sistema operativo, puede ser suficiente 10 gigas aquí. Entonces, eso es lo que va a ocupar en mi disco duro real del ordenador. Si se corta, jóvenes, nos volvemos a conectar, por favor. Tenemos menos de un minuto, ¿ok? Muy bien, ingeniero. Bien. Entonces aquí definimos la capacidad del disco para que realice la instalación. Y aquí hay dos opciones. Me dice que esta máquina virtual lo quiero crear en un simple archivo, en un single archivo, o quiero que cree múltiples files, múltiples archivos. Lo voy a elegir la segunda que me está sugiriendo, múltiples archivos. Next. Como estamos instalando Ubuntu, ¿verdad? No estamos instalando Windows. Aquí me está saliendo todos los detalles de lo que hemos configurado, ¿no? El nombre, dónde se va a alojar. Aquí está el espacio del disco duro que va a contener el sistema operativo, la memoria que se va a utilizar. Esto también es lo que el sistema me ha sugerido, ¿verdad? Información relacionada con redes, las unidades de DVD, dependiendo del hardware que tengan ustedes en su máquina. No obviamente, no necesariamente a todos les va a salir las mismas características, la misma información. Eso va a depender de la arquitectura de hardware que tengan. Si ustedes quisieran ver o personalizar algunas opciones de aquí, pueden entrar en este botón donde dice Customize Hardware. Una cosa,
Y aquí yo puedo ir ampliando. Si yo quiero darle más memoria, por decir, más memoria RAM al tema, entonces esto simplemente lo desplazo más arriba o más abajo, ¿no? Eso va a depender. Yo lo voy a dejar tal cual está, como me está sugiriendo el sistema y no voy a hacer ningún cambio acá. ¿Sí? Pero siempre hay posibilidad de hacer algún cambio acá. ¿Alguien que tenía alguna pregunta? Le estaba escuchando por ahí. Una consulta de Marcelo. ¿Me escucha? Marcelo, adelante. Inge, una consulta. Si no hubiera espacio suficiente, ¿se puede instalar en un disco externo, o en un USB o no? En USB tuviera que ser de mayor capacidad y generalmente, como no está conectado directo no trabaja directamente con el procesador, lo recomendable es que sea en un disco duro necesariamente. Pero sí se puede, ¿no? Crear sistemas operativos en un flash memory. Se le hace que el flash sea como disco y sí se puede agregar. Claro que se puede, Marcelo. Ya, listo, gracias. Pero les recomiendo que sea en su disco duro, ¿no? En su disco duro para no tener problemas, porque a veces hay algunos puertos del USB que se lo conecta, se lo mueve un poquito y ya se desconecta el USB, ¿verdad? Entonces ahí van a tener problemas a la hora de instalar. Bien, entonces, una vez hecho esos Inge, cambios, miren, ya me está saliendo aquí el botón Finish. Le doy Finish, finalizar. Y tuviera que empezar a realizar la instalación. Esto de los sistemas operativos basados en Linux, el Ubuntu, por ejemplo, es una distribución estable que muchas personas lo utilizan. Por tanto, ya es casi similar o igual al Windows. No es necesario realizar ningún tipo de configuración como lo era antes, hace unos 10 años atrás. Era un poco complicado realizar instalación de los sistemas operativos Linux porque había que realizar configuraciones y demás cosas. Actualmente no. Es next, 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 siguiente, siguiente, igual que el Wii. Entonces a ver, le vamos a dar un tiempo, obviamente. No vamos a terminar porque esto va a demorar. Se va a llevar unos cuantos minutos porque no olvidemos que el instalador 3.3 y medio de gigas, entonces 3.6 casi, eso va a llevar tiempo. Pero a ver, le dejemos avanzar un tanto. Inge, Adelante, Edwin. eh, tengo una consulta, no lo escuché muy bien, hasta te estaban hablando. Mire, yo a mi laptop lo cambié, el disco duro, Ya. tenía un HD y lo cambié a un M2, ya, pero lo tengo ahí como disco externo, ese disco HD, ya. ¿Será que lo puedo instalar en ese disco en ese disco HD que lo cambié ahí, esas programitas o Claro, esas claro. aplicaciones? Claro que sí, Edwin, sí. Ah, ya, ya. Se Muchas puede. gracias. Ok. Bien. Y ahí está, ¿vieron? Miren, está realizando el proceso de instalación. Y está avanzando. Si bien aquí es 10%, pero igual que en el Windows sabemos que va a instalar, va a configurar hardware, dependiendo de los recursos, y va a realizar la instalación, ¿no? Y esto seguramente va, va a llevar su tiempo. Pero acá ya no nos va a pedir ninguna otra opción más. Una vez que finalice, automáticamente ya nos va a mostrar la pantalla de escritorio del sistema operativo. En este caso es un Linux en la distribución Ubuntu. ¿Sí? No es la única. Hay varias, pero nosotros la que estamos agregando es esta, la Ubuntu. Ahora, a ver, probemos con un sistema operativo Windows. Aquí yo lo voy a detener este de acá.
porque ya tenía la otra que estaba más avanzada. Estaba instalando otra Ubuntu, que es esta. Pero esta la voy a detener. Este botoncito de acá permite pausar hasta el momento que decide reiniciarlo. Y aquí yo tengo la otra que ya estaba en un gran porcentaje. Que también lo detuve, ¿verdad? Para salir hace rato que estaba, lo voy a volver a iniciar. Que termine de instalar esa para ver hasta dónde llega. Entonces, lo único que tiene que hacer es instalar el sistema. Y ahora vamos a crear una para el Windows. A ver, vamos a ver. Ahí está. También voy a elegir la recomendada, la típica Next. Solo que en esta ya no vamos a elegir Ubuntu, sino la de Windows. Igual que en esta yo ya descargué igual una Windows. Dependiendo la versión, igual los instaladores de Windows, un DVD mínimamente, ¿verdad? Ocupa 3, 4, hasta 5 gigas puede ocupar, eso va a depender. Entonces, si lo tienen en CD, obviamente, y el CD es booteable, eligen la primera opción, ¿no? Yo estoy eligiendo la segunda, la .iso, porque tengo un archivo que es en ese formato, de .iso. Generalmente todas las máquinas virtuales son compatibles con esa extensión, ¿no? Con la .iso. Aquí yo tengo una Windows 10 de 64 bits. Le doy Open, abrir. Listo, ya cargó. Next, siguiente. Aquí también me está mostrando el nombre de la máquina virtual, ¿verdad? Va a llevar por nombre Windows 10 de 64. ¿Dónde se va a alojar la máquina virtual? Lo voy a mantener, no lo voy a cambiar nada. Entonces le doy Next. Pero siempre hay posibilidad de que ustedes puedan cambiar el nombre, ¿no? Si quieren darle otro nombre o quieren ubicar en otro lugar esa máquina virtual. Aquí me está sugiriendo 60 de espacio en el disco duro como máximo. Igual yo lo voy a limitar esto. Ustedes, dependiendo de la capacidad que tengan en su disco duro, pueden colocar unos 20, 10, pero nunca un mínimo de 1 o 2 no les va a poder instalar, ¿no? Si el sistema operativo es muy grande, es muy pesado, mínimamente no. En la parte inferior, de igual manera, me dice las mismas dos opciones que la anterior, ¿no? Me dice si yo quiero crear un solo archivo, un simple archivo para la máquina virtual o múltiple. Le voy a dejar en la segunda porque creen múltiples. Y nuevamente, acá me está dando los detalles de las opciones que he seleccionado, la ubicación, el nombre, la capacidad del disco duro, la memoria también y todas las demás características del hardware que yo tengo, ¿no? Que lo ha reconocido automáticamente. Entonces, aquí lo único que sería es finalizar, finish. Está creando, me dice que está creando la máquina. En algunos casos no es necesario instalar, les había comentado también, ¿no? Pueden buscar igual en, en Google. Mientras va instalando esto, vayamos a Google. Y si nosotros escribimos máquinas virtuales, nos va a salir igual algunos enlaces de algunos usuarios que utilizan, por decir, el VMware o puede ser VirtualBox, que ya instalaron, que ya tienen una imagen de la máquina virtual. Entonces la podemos descargar esa imagen. Y esta imagen generalmente está
como estamos utilizando nosotros VMware y no hemos cambiado la ubicación donde se está ejecutando y donde se va a almacenar nuestras máquinas virtuales, les voy a mostrar dónde se ha almacenado. Generalmente cualquier programa cuando nosotros instalamos está en la carpeta documentos. Y aquí debo de tener una carpeta que hace referencia a las máquinas virtuales. Y ahí es donde tuviéramos que dirigirnos para ver, en realidad lo que se va a generar es ese conjunto de archivos a la hora de haber seleccionado múltiples archivos. Entonces se va a generar esos archivos y esos son los archivos que hace que va a ejecutar al momento de iniciar, ¿no? Aquí está, miren, Virtual Machines dice. Entonces voy a abrir esta carpeta. Esta es la segunda que hemos instalado, ¿no? Esta es la primera, entonces esta ya debe de tener mucho contenido. Ya está, varios archivos. ¿Vieron? Todo esto está haciendo que funcione la máquina virtual, en este caso es del Ubuntu. Esta otra, como recién le hemos iniciado, recién se ha creado, y esto es lo que está mostrando. Adelante. Una consulta. Cuando he instalado, estoy tratando de instalar y me sale en el tipo en la versión, me sale Windows. Yo quisiera instalar el Windows 7, pero solo hay de 32 bits. Y mi computadora es de 64, ¿no pasa nada? Si tienes uno de 32 no va a pasar nada, igual lo va a soportar. Ya. Generalmente el problema es cuando tú quieres instalar una de 64 y tu máquina es de 32. Ahí es donde hay problema. No te va a permitir en realidad, porque te va a decir que no soporta la arquitectura. Gracias. Ok. Yo les estaba mostrando esta carpeta, ¿no? Y aquí está. En realidad genera todos estos archivos, ¿no? Pero estas son las máquinas virtuales. Entonces, cuando si es que buscamos nosotros en internet, por decir, las máquinas virtuales, tuviéramos que colocarlo acá, ¿no? Dentro de esta carpeta, para que pueda ejecutarse directamente. En el caso de que no instalemos, ¿verdad? Pero si instalamos, automáticamente va a generar esa carpeta, ¿no? Veamos qué es lo que ha sucedido acá. Están detenidas. Y la de Windows, vieron, por alguna razón no me ha creado la máquina virtual. Puede ser porque el instalador no sea el correcto. A ver, voy a probar con otra. Tengo otro instalador. Eso hay que verificar, ¿no? Puede ser que a veces cuando descargamos el instalador no necesariamente nos dejan descargar el correcto, y eso hay que verificar. Eso es dependiendo de dónde estamos descargando y siempre es bueno probarlo. Esta debe tener alguna falla que no me ha permitido descargar. Next. Finalizar. Y cuando estamos instalando, generalmente siempre lleva su tiempo, ¿no? Es a tenerle paciencia a la hora de instalar. Lo correcto del Windows tendría que ser que paguemos la licencia de uso, pero no siempre se da eso en nuestro medio. Por tanto, hay que recurrir a software que esté liberado, craqueado, para poder instalar. Y algunas veces, dependiendo del scrap, también tiene sus procedimientos, ¿no? Que hay que copiar algunos archivos al sistema de archivos. En algunos casos nos genera una clave de acceso, pero esa clave también a veces, si tenemos un antivirus, lo reconoce como virus y lo va a eliminar de tal manera que no nos va a permitir realizar la instalación, ¿no? Eso más que todo en los programas de pago, en los sistemas operativos de pago. En el software libre no hay mayor problema. Como han podido ver, el Ubuntu, ni bien lo damos a iniciar, ya empezó la instalación. Hice una consulta.
ya he instalado, pero me aparece, dice seleccionar disco de inicio. Y dice, seleccione un archivo de disco óptico virtual o una unidad óptica física que contenga un disco desde el que iniciar su nueva máquina virtual. Y ahí abajo en una opción dice vacío. Ya. Tú ya has instalado el VMware y estás queriendo agregar un sistema operativo. Y estoy en el VirtualBox. Ya. Entonces te está pidiendo el instalador, porque necesariamente tienes que tener el instalador del sistema operativo. Yo les había comentado que yo he descargado de internet y está en la unidad de... Puede ser que ustedes lo tengan. Si tienen un CD, el instalador, entonces tuvieran que tener el lector de CD y seleccionar la unidad donde está, ¿no? Puede ser la G, la F, no sé qué unidad. Yo en mi caso lo tengo en punto ISO, por eso había elegido la segunda opción, que es punto ISO. Eso más tuviera que descargar. Ya tendría que copiarlo el sistema operativo, el instalador. Lo tengo en un CD, lo tendría que Entonces, copiar en una si carpeta. lo tienes en un CD, instálalo desde el CD. Elige la unidad de CD. Ya. Ahí está, esta pasó. Algún problema tuvo la otra que se canceló. Y esta parece que va a instalar. Tenemos unos. Entonces, si se lograse instalar esto, entonces yo ya tuviera en mi máquina ejecutando, ya tuviera dos sistemas operativos aparte del que tengo en mi máquina física, ¿no? Sería el Ubuntu y el... Ahora una pregunta es que instalo el Windows 7, digamos, después ya ahí podría instalar todas las aplicaciones, el Office, un antivirus, todo, como si fuera un equipo normal. Exactamente. Ya. Exactamente. Podrías agregar cualquier sistema o cualquier software a tu ordenador. Aplicación. Ya, gracias. Ok. Aquí hay un botón que dice pantalla completa o presionan al control al enter, en este caso en el VMware, para que les aparezca en toda la pantalla, ¿no? Control al enter sería para mostrar en toda la pantalla. Y las mismas teclas les va a permitir otra vez mostrar el menú. Y ahí está empezando la instalación de Windows. Y aquí la única diferencia con la otra es que no nos pidió el nombre de usuario y la clave, ¿verdad? Eso en el Windows es más adelante. En el Ubuntu era al principio, a la hora de estar configurando. Aquí entonces ahí está el idioma que vamos a instalar. En algunos casos, dependiendo del instalador, seguramente este instalador que he descargado está en español, por eso me está mostrando ya, pero me permite seleccionar otros idiomas igual. Lo voy a dejar en español. Next, siguiente. Y aquí dice instalar ahora. Y esto también va a llevar su tiempo, ¿no? Como es una nueva instalación, entonces va a copiar los archivos, va a configurar, va a reiniciar para poder instalar algunos controladores también. Y al final tuviera que salir la pantalla de escritorio de Windows. Aquí me está pidiendo una clave. ¿Vieron? Como este es un programa de pago, entonces aquí necesariamente tengo que darle la clave del producto para poder instalar. Si no, no me va a permitir pasar a la siguiente. Vamos a buscar, vamos a ver si podemos lograrlo en el internet. Como es un programa de pago, entonces necesariamente tiene que tener
la clave de acceso. Algunos instaladores ya vienen con su generador de clave, pero como les iba indicando, a veces el sistema operativo lo reconoce como virus y lo elimina inmediatamente, ¿no? Entonces hay que recurrir a otro método. Lo ha dejado pasar, lo ha aceptado, miren. Entonces aquí siempre es bueno darle una ley de esta licencia, pero por ahora no lo vamos a leer, lo vamos a aceptar, acepto los términos de la licencia y next. Aquí dos opciones. Igual que en el Linux, puedo ir por esta de acá, por la primera, donde automáticamente el sistema operativo se va a encargar de reconocer los dispositivos, lo va a configurar en forma automática, o puedo ir por el personalizado, de tal manera que yo vaya eligiendo el hardware y todo lo demás, la configuración. Vamos a dejar la primera. Y aquí me está saliendo un problema de incompatibilidad en realidad, ¿no? Hay alguna opción, me está indicando que no está soportando con la parte física, de tal manera que no va a permitir instalar el versión. Esto puede ser por dos razones. Una, que el sistema operativo no se está acomodando a la arquitectura de hardware que yo tengo, o el instalador, que sea, ¿no? El problema. Puede ser problema de instalador, de tal manera que esto no me va a permitir pasar. Y eso a veces suele suceder. Entonces, no todos los instaladores que descargamos de internet les había indicado que funcionan, ¿no? Y hay que ir probando una que funcione en realidad. Entonces, no me va a permitir avanzar de aquí. Me van a llegar otra vez a la pantalla de inicio. Y aquí, si le doy a instalar, otra vez me va a botar al mismo lugar en realidad. Pero ese es el procedimiento, ¿no? Entonces, next hasta que finalice. De esa manera yo ya tuviera también el Windows 10. Bien, casi lo mismo se hace con el VirtualBox. De igual manera se interactúa de la misma manera, casi la interfaz también es casi similar. Y con cualquiera de las dos, ya sea con VMware o con VirtualBox, ustedes pueden personalizar sus sistemas operativos, pueden ir probando, de tal manera que no corren el riesgo de eliminar todo en su máquina, ¿no? Porque está utilizando, si bien está utilizando los recursos de hardware, de la parte física del ordenador, pero esto, como su nombre lo dice, está corriendo o está ejecutándose de manera virtual. Y una vez que ya tengamos Windows, podemos instalar Office, podemos instalar cualquier otro software sobre la base del sistema operativo que hemos agregado. ¿Está bien, jóvenes? ¿Está claro esta parte? Una consulta, Miguel. Adelante, Marcelo. Miguel, para instalar el sistema operativo, ¿hay que hacerlo desde el VirtualBox o hay que hacer correr el disco desde el CD como se lo hace cuando uno instala? Puede ser de las dos maneras, les había indicado, ¿no? Puede ser desde el CD o desde... Aquí, miren, vamos a ir nuevamente aquí, una vez más, para que esto quede claro. Aquí al darle en nueva máquina, después de esta pantalla, miren, le voy a dar next nuevamente en típica. Aquí me está saliendo tres opciones, pero es la que instalamos. Si ustedes tuviesen en un disquete, en un CD diré, y su máquina tiene un lector de CD, ¿verdad? Si tiene la unidad, con seguridad que lo va a reconocer. Aquí yo tengo un lector en mi máquina, una de CD, y eso es lo que me está mostrando, que está en mi unidad D. Entonces, si yo tuviera el disco en un CD o en un DVD, elijo esta opción para que lo instale desde ahí, desde el disco, ¿verdad? Pero si no tuviesen, porque algunas portátiles ya no tienen ese lector, ¿verdad? Algunos lo tienen extraíble por fuera, conectado por USB. Si no tuviesen, entonces lo pueden tener ese ISO en un pendrive, en un flash memory, o lo hayan descargado de internet y está en el disco duro de su máquina. Entonces, en ese caso, elegimos la segunda. Yo les había comentado que yo he descargado estos dos sistemas operativos, tanto el Windows como el Linux. Yo he descargado justamente en formato ISO el Ubuntu y el Windows,
para poder instalarlo con esta máquina virtual, ¿no? No lo tengo en un CD, yo lo he descargado en .iso para poder instalarlo. Y eso es lo que me está mostrando acá. Entonces aquí yo busco dónde lo tengo y como lo tengo en la unidad de, desde ahí lo estoy cargando. Si este estuviera en mi pendrive, en mi flash memory, entonces tuviera que buscar esa unidad para que lo cargue desde ahí. Pero esto va a soportar solamente en este formato. Tiene que ser un .iso, no desde el CD, porque yo he elegido la segunda. Pero si fuera desde el CD, entonces elijo esta y le doy, una vez que lo reconozca, le tendría que dar next, ¿no? Aquí no me está mostrando porque no tengo yo el instalador en un CD. Entonces, por tanto, se ha deshabilitado next, no me permite avanzar. ¿Vieron? Y en el VirtualBox, ¿cómo sería? En el VirtualBox, de igual manera, a ver acá veamos. Vamos a crear una nueva máquina. Ok. Bien, aquí en el virtual, estoy en el virtual y me está diciendo el nombre del sistema operativo, ¿verdad? Entonces aquí tú eliges como, aquí si yo elijo Windows, entonces aquí debo de elegir en el VirtualBox qué versión de este sistema operativo. Por decir la 1064. Windows. Y aquí también me está dando lo mismo. Miren, me está diciendo que VirtualBox va a almacenar las máquinas virtuales en una carpeta de la unidad C, en mi caso, ¿verdad? Y la carpeta es VirtualBox, Virtual Machines, con M ahí. Y aquí le digo Windows, le pueden dar cualquier nombre también. Yo le voy a dar Windows 10. Next. La memoria que yo puedo configurar, lo voy a dejar con lo que me sugiere. Next. Me dice por defecto esta opción, crear una máquina virtual nueva, ¿verdad? O ahora. O puedo utilizar, perdón, una máquina que ya exista, dice. Entonces, en ese caso, tendría que seleccionar la tercera. Aquí, por ejemplo, Ubuntu BDI. Ese es el formato para este ejemplo. Si existe, obviamente, la máquina. Como no tenemos, entonces le voy a decir crear la máquina virtual en el disco. Le doy Create. Y aquí, por defecto, incluso puedo generar estos tres tipos de formato de máquina virtual. En VDI, en VHD o en cualquiera de estos. Vamos a elegir la primera, Next. Solamente son los formatos. Aquí me está hablando del disco duro, de la memoria, si lo quiero que sea de manera dinámica o fija. Lo recomendable es que lo den dinámica, ¿no? Dependiendo de la cantidad de recursos, del tamaño del sistema operativo, entonces que el sistema se encargue de configurar. No lo vamos a dar tamaño fijo, pero si ustedes quisieran darle un fijo, entonces selecciona la segunda. Next. Aquí me está indicando dónde se va a localizar esta máquina virtual y por defecto ya me está dando igual una dirección, igual que en el VMware, me está diciendo la unidad C, ¿verdad? Dentro de VirtualBox, ahí va a estar mis máquinas virtuales, Windows 10 y el nombre, ¿verdad? Entonces, si ustedes quisieran cambiar, le dan clic en el, además del tamaño que le vamos a asignar al disco duro. Entonces aquí también yo pudiese modificar. Si no tengo mucho espacio, le puedo dar un mínimo de 10, o si tengo bastante espacio, unos 20, 30, que eso ya va a depender. Y le damos crear. Ahora lo que yo y aquí me está dando todas las características. Si ustedes se fijan, casi es similar a la del VMware. Solamente que aquí al darle iniciar, start, tuviera que darle para que empiece a ejecutarse. Todas estas características son del hardware que yo tengo en mi máquina, ¿no? Eso es lo que me está dando a conocer. No necesariamente les va a salir las mismas a ustedes, eso va a depender del equipo que tengan. Y dependiendo si tienen ustedes un CD, aquí miren, hay una opción donde dice boot, orden de boot, ¿verdad? De acuerdo a la configuración de su setup, de su BIOS. Entonces, en mi caso está primero el floppy, dice, yo no tengo un floppy, no tengo una disquetera. Entonces, como segunda opción está el disco. Si yo tuviera un lector en un disco del sistema operativo, entonces va a buscar ahí.
Y como tercera opción recién está el disco duro. Si no encuentra el instalador en el CD, en el lector de CD, entonces ¿a dónde va a saltar? Al disco duro. ¿Vieron? Ese es el orden de boteo. Y de igual manera, aquí puedo tener Windows, puedo tener Ubuntu y todas las instalaciones de sistemas operativos que vea conveniente, pero que se van a ejecutar obviamente a través de virtual, en este caso de VirtualBox, la otra era VMware, ¿verdad? Aquí esto también va a llevar su proceso, miren, está recién en 0%, por tanto.